hoy vamos a ver el tema de ahorro, inversión y sistema financiero. Como ustedes recordarán, en los temas pasados nosotros estuvimos checando el PIB y cuando aprendimos cómo es que se mide el PIB por el lado de la demanda, nosotros aprendimos que está compuesto por consumo de los... Está compuesto por el consumo de los agentes privados, por el consumo del gobierno y por el consumo que proviene de manera neta de todas las transacciones que tenemos con el extranjero. Entonces, la inversión, que también es parte de la producción que se contabiliza en el PIB, es el tema principal que vamos a estar viendo en las próximas diapositivas. Entonces, para poder tener inversión, tenemos que analizar de dónde previenen los recursos, que generalmente es precisamente del ahorro. Entonces, para llevar a cabo inversión se necesita contar con recursos que alguien está dejando de consumir o que de alguna forma está transmitiendo su consumo hacia el futuro, porque una inversión usualmente se pide prestado y al regresar no solamente el principal, también se incluye como pago los intereses, ¿no? Que es como una compensación precisamente para los ahorradores por el simple hecho de haber dejado a la disposición de otras personas durante un cierto tiempo determinado esos recursos. Entonces, el sistema financiero se define como el grupo de instituciones que ayudan a coordinar los ahorros de una persona y la inversión de otra. Es decir, el sistema financiero, por definición, está constituido por instituciones que se encargan de localizar a agentes que tengan excedentes de recursos y ponerlos en contacto con agentes que tengan ideas de negocios y con los cuales se pueda invertir. Entonces, en ese sentido, el sistema financiero lo que hace es transferir los recursos escasos de los ahorradores a los prestatarios y la tasa de inversión es precisamente el pago que se otorga para como compensación por esos recursos y por eso es que la tasa de interés es el precio que se está pagando dentro del sistema financiero y es lo que motiva tanto al ahorro como a la inversión. Al ahorro porque por un lado pues es justamente lo que se les va a compensar a aquellas personas que decidan poner sus recursos a disposición de otras y la inversión también está motivada por nuestra tasa de interés porque es justamente el precio que ellos van a tener que pagar por llevar a cabo los proyectos que desean. Existen dos tipos principales de instituciones financieras. Por un lado están los mercados financieros, donde un ejemplo común es la bolsa de valores y su característica es que los ahorradores pueden facilitar fondos directamente a los prestatarios. Entonces, en los mercados financieros directamente se encuentran los inversionistas y los ahorradores. En los intermediarios financieros, la diferencia es que esos préstamos ocurren de manera indirecta y generalmente se requiere de un intermediario precisamente, que el ejemplo más común son los bancos. Entonces, ¿cuáles son los productos que usualmente son transaccionados en los mercados financieros? Son principalmente dos. Por un lado están los bonos y la característica de los bonos es que se trata de una obligación o es un certificado de deuda donde se especifica aquello con el cual el prestatario se compromete hacia el titular del bono. Entonces, un bono básicamente es justamente un certificado donde se especifica que el recurso que se está recibiendo de los ahorradores eventualmente se les va a retornar con una tasa de interés y se especifica justamente la fecha en que se va a retornar el préstamo principal, que es se le conoce como principal, más aquellos rendimientos que se hayan generado como compensación
por haber prestado ese dinero, que precisamente es la tasa de interés o el interés pagado. Entonces, precisamente por eso es que un bono siempre debe de especificar cuándo se devolverá el préstamo y también la tasa de interés a la que se pagará en esa fecha. Entonces, cuando una empresa decide emitir bonos, lo que está decidiendo es financiarse por medio de deuda, es decir, tener acreedores. Es por eso que el dueño del bono, por definición, es el acreedor de una empresa y los bonos dan como rendimiento intereses. En esta última parte, lo que les estamos poniendo es un concepto que se llama perpetuidad. Esto no es más que un tipo específico de bono que nunca vence, es decir, la empresa que emite ese tipo de bono recibe el principal o el préstamo inicial y a cambio otorga un certificado de deuda que se llama perpetuidad, donde se compromete a de manera indefinida estar pagando intereses. Entonces, no se regresa nunca el principal, sin embargo, este tipo de bonos son muy valiosos justamente porque de manera no caduca van a estar generando cierto tipo de rendimiento a lo largo del tiempo. Y a pesar de que los bonos actualmente generalmente son de tipo electrónico, pues en este podemos observar un bono de manera quizá un tanto histórica, donde se nos especifica qué es lo que tiene que tener, ¿no? La información que tiene que tener ese certificado de deuda. Pues tiene que, por supuesto, tener un identificador de la empresa, dónde se localiza esa empresa, qué número de transacción es y quién es la persona que está comprando esa deuda y cuándo es que se tiene que pagar dicho bono o cuándo vence. Y aquí les estamos listando las características de los bonos. Tenemos que tomar en consideración que, a ver, un bono justamente te está diciendo que una empresa te debe cierto dinero. Y la compensación intermedia antes de que te devuelva el monto total prestado es lo que conocemos como los intereses. Y estas tres características son aspectos que van a estar influenciando qué tan alta o qué tan baja es la tasa de interés que paga la empresa que emitió dichos bonos. Entonces, en primer lugar, tenemos a la duración del bono, que se define como el tiempo que transcurre hasta que vence el bono. Entonces, si tú le prestas dinero a alguien, pues obviamente intuitivamente sabes que prefieres que esa persona te pague mañana la deuda que tiene, a que te la pague dentro de una semana, y ciertamente prefieres que te la pague dentro de una semana a que te la pague dentro de 5 años. Entonces el punto es que mientras más pasa el tiempo, más incertidumbre hay sobre si ese repago va a ocurrir, y precisamente por esa incertidumbre que existe es que mientras más largo sea el tiempo de repago, más alta será la tasa de interés que la empresa emisora debe pagar. El segundo aspecto es el riesgo de impago, que se define como la probabilidad de que el prestatario no pague algunos intereses o el principal. Entonces, uno sabe que ciertamente no es lo mismo prestarle, no sé, dinero a una empresa que sabe uno que tiene ciertos problemas, a prestarle a una empresa que justamente está incursionando en un sector donde se espera que tenga muchas ganancias. Entonces, justamente si una empresa tiene más problemas potenciales de insolvencia, entonces esa incertidumbre o probabilidad de que eventualmente no llegue a pagar hace que la compensación intermedia o los intereses sean más altos, porque de alguna forma sirven para tranquilizar al acreedor, ¿no? Es como decir, bueno, si quieres que te preste, dado que tengo poca confianza o es menos la confianza con respecto a otra empresa, pues voy a querer que de alguna manera me repagues un tanto más rápido aquello que te llegué a prestar. Entonces, por eso es que mientras mayor sea el riesgo de impago,
más alta es la tasa de interés. Y a esto también se le llama premio al riesgo o prima de riesgo. Y aquí vale la pena que mencionemos el caso de los CETES. Los CETES es muy probable que ya lo hayan escuchado, y eso se trata de bonos del gobierno, o son certificados de deuda del gobierno, y casi siempre tienen tasas de interés un tanto más bajas con respecto a otros bonos de otras empresas. Pero si es así, es precisamente porque uno tiene la certeza que, como se trata de certificados de deuda del gobierno y la probabilidad de que un gobierno quiebre es muy baja, o cuando menos mucho más baja a que quiebre una empresa, entonces por eso es que genera más confianza, y por eso es que los CETES ofrecen tasas de rendimiento relativamente bajas. De hecho, si ustedes checan cuánto están ofreciendo los CETES de gobierno de Estados Unidos, pues las tasas de interés son bajas, y al menos durante la curva, la crisis de 2009, pues hubo un largo tiempo durante el cual estuvieron pagando 0%, ¿no? Eh, y después subió un poco, más o menos como al 3, ahora es probable que vuelva a bajar, pero básicamente es eso, es el riesgo de impago. El tercer aspecto es el tratamiento fiscal, que se define como la forma en que la legislación tributaria trata a los intereses que genera. Entonces, tratamiento fiscal básicamente es qué tantos intereses, perdón, qué tantos impuestos vas a tener que pagar por ese certificado de deuda que tú estás comprando. Entonces, existen algunos bonos municipales a los cuales se les exentan los impuestos, y obviamente mientras menos impuestos pague, pues entonces pues menos intereses te va a estar generando, justamente porque de manera neta tu ganancia sería mayor. En el caso de los CETES, generalmente sí se paga impuestos, sin embargo, eso se compensa con los intereses que te paga, y la mayoría de las veces la tasa de interés que te pagan los CETES están por encima de la inflación, entonces tienden a ser un buen negocio. Y bueno, entonces ya tratamos el tema de los bonos, y ahora el otro producto que muy comúnmente se transacciona en los mercados financieros es las acciones. Entonces las acciones son una propiedad parcial de una empresa, y por lo tanto estos implican que se tiene derecho a recibir los beneficios que ésta obtenga. Entonces, a diferencia, a ver, un bono lo que te está dando es un certificado de que cierta empresa te debe algo a ti porque tú le prestaste dinero. Lo que hacen las acciones es que te dan un certificado donde esa empresa a la cual tú le estás dando dinero no te ve como un acreedor, sino que por el contrario, a cambio del dinero que tú le estás dando, te van a reconocer como si tú fueras parcialmente dueño de la empresa a la cual le prestaste dinero. Entonces, cuando una empresa decide emitir acciones, lo que está decidiendo es financiarse por, por medio de obtención de mayores copropietarios de su empresa. Entonces, un dueño de una acción es propietario de una parte de la empresa, y lo que hacen las acciones es que a través del tiempo no existe un compromiso de que te regresen el principal, sino que tú sabes que como propietario de esa empresa o copropietario de esa empresa, te van a estar pagando dividendos que van a provenir de las utilidades o de las ganancias que están generando esas empresas. Y generalmente las acciones se cotizan en los mercados de bolsa. Ahora, ¿de qué depende el precio de una acción? De su oferta y demanda. Si se fijan, pues de qué depende el precio de un bono, pues depende justamente de las tres características que vimos anteriormente, porque están afectando la tasa de interés. En este caso, el precio de una acción es tal cual un mercado donde
Los accionistas van a decidir comprar o vender sus acciones dependiendo de la confianza que tengan de ciertas empresas, ¿no? O del deseo que tengan de ser copropietarios de algunas empresas según la confianza que le tengan. Entonces las acciones representan propiedad de una empresa y por lo tanto su demanda refleja la opinión que tiene el público sobre la futura rentabilidad de la empresa. Y igual también las acciones tienden a ser actualmente certificados electrónicos, pero igual aquí tenemos de alguna manera una representación histórica donde se ve claramente pues que se tiene que estipular cuál es el nombre de la compañía, el nombre de la persona que compró esa acción, cuánto es que cuesta, tiene que venir certificado o firmado pues, por los CEOs de las empresas de las cuales se compraron dichas acciones. Y lo que podemos observar en estas imágenes, pues, es, por un lado, la bolsa de valores que está en este lado izquierdo, es la parte de afuera. La bolsa de valores está en la Ciudad de México y lo que tenemos en la imagen derecha es justamente donde se llevan a cabo las transacciones. Aquí podemos ver cómo es que se están cotizando diferentes acciones. El precio de las acciones de diferentes empresas, si van a la alza, si van a la baja. Y usualmente, de manera histórica, aquí era donde las personas se sentaban a comprar y vender. A esa área se le conoce como el corro. Hoy en día, lo cierto es que aun cuando todavía se sigue usando, la mayoría de las transacciones ya no se llevan ahí. De hecho, se pueden hacer incluso desde la casa o a distancia, pero se guarda de alguna forma como algo histórico. Entonces, esta es la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí tenemos una bolsa que es muy, muy, muy famosa, que es el New York Stock Exchange. Entonces, igual aquí es como se ve por afuera y aquí es en el lado derecho, pues el corro, ¿no? Claramente como en el NICE se toman en consideración más empresas, pues por eso es que hay muchísimas más personas trabajando ahí. Vale, pues, entonces ya les presenté la definición de una acción. Ya sabemos que el precio de una acción depende de los movimientos de oferta y demanda de ese mercado. Y también vimos pues las bolsas de valores, ¿no? Estos edificios y los corros. El próximo concepto es el índice accionario y estos índices se calculan como un promedio de un grupo de precios de acciones. ¿Y a qué se refiere esto? Recuerden que un índice lo que está haciendo es promediar o obtener un resumen de otros indicadores. Entonces, en este caso, los indicadores sería el precio de diferentes acciones de diferentes empresas y el índice nos estaría dando un resumen sobre cómo es que el precio de las acciones de esas empresas en conjunto se están comportando. Entonces, existen varios índices accionarios y estos nos ayudan en general a monitorear el nivel de precios de las acciones. Por ejemplo, el Dow Jones lo que hace es tomar en consideración a las 30 empresas más importantes en Estados Unidos y existe desde 1896, pero solamente son 30 empresas. Y es súper interesante porque en esas 30 empresas casi siempre están las más famosas. Ahí tenemos, por ejemplo, a la Coca-Cola, tenemos a Disney, tenemos a IBM, tenemos a Microsoft. Todas esas empresas cotizan ahí y son las más grandes y justamente cómo se comportan los precios de las acciones de esas empresas es lo que se refleja en el índice Dow Jones. También tenemos el índice Standard & Poor's 500, que lo que hace es exactamente lo mismo, está dando un resumen de cómo se están comportando el precio de las acciones, pero de 500 empresas. También ahí es un índice en Estados Unidos y la mayoría de las empresas que están ahí cotizando son americanas. Entonces,
Aquí este último parrafito me interesa que le pongan especial atención porque les está diciendo, los precios de las acciones lo que hacen es reflejar la rentabilidad esperada y por tanto los índices accionarios se observan muy de cerca como posibles indicadores de futuras condiciones económicas. Eh, Esto es relevante porque si ustedes llegan a ver las noticias o los periódicos o los reportes en general de diferentes sitios financieros, casi siempre lo que hacen es precisamente reportarles cómo se están comportando esos índices accionarios. Entonces, cuando les dice, aumentó la bolsa en tantos puntos porcentuales o cayó la bolsa en tantos puntos porcentuales, justamente lo que les está diciendo es cómo es que el precio de las acciones de las empresas que se cotizan en esa bolsa en particular se están comportando. Entonces, eso es relevante porque, pues, muchas personas podríamos decir, bueno, pues sí, pero ¿de qué me sirve que me lo digan si de cualquier forma yo no soy copropietario de esas empresas? Que al final de cuentas es justo lo que significa, ¿no? Los índices, uno querría checarlo justamente para ver si el valor de algo que poseo está aumentando o está disminuyendo. Entonces, ciertamente a la mayoría de la población no, el cómo se comportan esos índices no les afecta de manera directa. Sin embargo, se reportan precisamente por esto, porque esos precios están en general relacionados con las condiciones económicas. Porque si ustedes recuerdan, el precio de las acciones se va a definir según la oferta y la demanda de ese mercado. Entonces, si cae la demanda de las acciones de cierta empresa, pues casi siempre es porque se espera que de alguna manera eh, quizá algo negativo haya pasado, ¿no? O puede ser que esa empresa tenga problemas financieros o que el gobierno la vaya a multar o no sé, que le estén subiendo mucho de los insumos, los costos de los insumos, cualquier posibilidad que haga que los compradores o los copropietarios perciban que no es una buena inversión ser copropietario de esa empresa, pues justamente va a disminuir la demanda de esas acciones y nosotros sabemos de nuestro curso de micro que si cae la demanda, entonces cae también el precio. Y exactamente lo contrario va a ocurrir, ¿no? Mientras más esperen las personas que va a tener potencial esa empresa o que es un buen negocio ser copropietario de dicha empresa, pues entonces más personas van a querer ser parte de ese negocio, ¿no? Entonces, si crece la demanda, entonces aumenta también el precio. Entonces, básicamente, dependiendo de qué es lo que esperan en el comportamiento, en la oferta y la demanda, pues es cómo se van a comportar los precios de esas acciones. Entonces, en concreto, si bien un índice accionario no nos sirve de manera directa a las personas no sé, comunes que no tienen acciones en la bolsa, porque no son copropietarios, sí es cierto que les sirven de alguna manera de referencia para saber cuáles son las expectativas sobre cómo se va a estar comportando la economía. Este comentario que yo les acabo de hacer es muy, muy relevante porque es justamente parte del debate sobre qué tanto nos debería importar propiamente el cómo se comporta la bolsa, ¿no? Y la razón aquí por lo cual les comento esto es porque no sé si alguna vez hayan escuchado de Akerlof. Akerlof es un economista que se ganó el premio Nobel y él lo que decía es que a final de cuentas, aún eso de que no sé, de que los accionistas o los inversionistas se comporten de manera racional y que efectivamente los precios de las acciones, por ejemplo, te estén reflejando aspectos concretos o duros sobre las condiciones económicas, él lo que argumentaba era que en realidad las personas se dejan llevar, ¿no? Y él acuñó el término de espíritus animales. Entonces, esos espíritus animales lo que te refleja es que muchas veces el cómo se comporta los precios de las bolsas, más que ser algo objetivo o pragmático, también tiene que ver
con el miedo o el sobreoptimismo que lleguen a tener ciertos inversionistas. Y pues esto hace sentido en general, ¿no? De hecho, existen incluso algunos otros teorías, por ejemplo, los financieros lo que tratan de hacer es predecir cuál va a ser el precio de las acciones, y ellos terminan observando que en realidad muchas veces se comportan casi de manera aleatoria, ¿no? En realidad es un tanto difícil ganarle al mercado. Entonces, el punto de todo esto es eso en concreto, ¿no? Un índice sí nos da cierta idea de qué es lo que esperan los inversionistas y sobre todo qué es lo que se espera en cuanto al rendimiento de las empresas más grandes que tiene un país, porque tenemos que recordar que las empresas que cotizan en la bolsa tienden a ser empresas con un capital muy alto, ¿no? Entonces nos está diciendo qué es lo que se espera de desempeño de estas empresas. Sin embargo, a la vez, estos índices accionarios pues no son perfectos, ¿no? Y también están sujetos a errores humanos. Pero igual nos sirve como indicador para tener una idea sobre la economía. Entonces, aquí en estos dibujitos lo que les puse es pues el logo del Dow Jones y de Standard & Poor's. Y aquí sabemos que pues el Dow Jones lleva más de 133 años, el Standard & Poor's es un tanto más nuevo, lleva aproximadamente 60. De hecho, también aquí se fijan, lo que estamos observando en esta gráfica del Dow Jones es cómo aumenta, cómo sube y baja en promedio esas acciones, ¿no? De esas 30 empresas. Y vemos que es un tanto más estable, que han ido a la alta desde 1900. Y por el contrario, nosotros vemos que en el Standard & Poor's es un tanto más variable, igual va a la alta, pero hace sentido, ¿no? Porque al final de cuentas el Standard & Poor's toma en consideración a 500 empresas, son muchas más, hay más variabilidad entre una y otra. En cambio, el Dow Jones pues incluye a las 30 principales, ¿no? A las más grandes y usualmente más sólidas. Entonces, en general, a ver, nosotros ya sabemos que en los mercados financieros los principales bienes que se están transaccionando son los bonos y las acciones. Y a nosotros nos interesaría saber qué es mejor, si comprar bonos o acciones. Y pues eso ciertamente tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? O sea, pues al final de cuentas, de manera racional, lo que uno querría sería que el dinero que uno invierta en cualquiera de esas empresas eventualmente se vea redituado y nos compense pues por ese sacrificio de alguna forma que hicimos de no consumir ese dinero y en lugar de eso apartarlo para que alguien más lo utilizara aparte de nosotros. Entonces, pues sí, ciertamente qué tan rentable es una referencia para decidir si compras bonos o acciones. Sin embargo, en realidad las leyes también son un factor relevante. Entonces, según las leyes, si una empresa se encuentra en dificultades financieras, los titulares de los bonos reciben lo que se les debe antes de que los accionistas reciban algo. Así es como está estipulado en la ley, de manera legal. Si una empresa llega a quebrar, primero se les paga a los tenedores de bonos y hasta el último se les paga a los tenedores de acciones. Y la razón para esto es justamente la definición misma de estos certificados, ¿no? Cuando una empresa quiebra, por ley tiene que pagar primero a las personas a las que les debe, que por definición serían, por ejemplo, los tenedores de bono, porque tenemos que recordar que los bonos son certificados de deuda, que las personas que compraron bonos están accediendo a prestar dinero a cambio de que se les reconozca que esa empresa les debe dinero. Entonces, se paga primero a los tenedores de bonos, se paga a cualquier acreedor que haya, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguna empresa les fió para comprar insumos, esa empresa que está en peligro de quiebra tiene que pagar primero a todos aquellos que les deba algo. Y hasta el último, una vez que haya liquidado todas esas obligaciones, entonces ahora sí
toca empezar a checar qué es lo que va a hacer con el resto de, con lo que sea que le quede de capital, ¿no? Entonces ahora sí empieza a checar a los accionistas, porque por definición los accionistas son dueños o copropietarios de esa empresa, ¿no? Entonces hace sentido dejarlos hasta el final. Entonces, precisamente por eso, nosotros sabemos que cuando se considera si comprar bonos o acciones, implícitamente también estás tomando en consideración riesgo, porque sabes que hay más probabilidad de que recuperes tu capital cuando compras bonos que cuando compras acciones. Y precisamente este riesgo es lo que refleja que la tasa de interés implícita de las acciones sea mayor que la tasa de interés, que te ofrecen los bonos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Precisamente por el riesgo. Aquí quiero llamar su atención a que estoy utilizando tasa de interés en acciones y si recuerdan, en las definiciones que yo les di en las diapositivas anteriores, les dije que las acciones no te pagan intereses, lo que te están pagando son dividendos porque eres copropietario de esa empresa. Y eso es cierto, nada más que esa tasa de interés es implícita. Si tú compras no sé, una acción en 10 pesos y eventualmente el precio de esa acción sube a 11 pesos, ¿no? Eso sería como, o si te dan dividendos por el equivalente de 1 peso, ciertamente de manera oficial no es una tasa de interés, sin embargo, implícitamente sí lo es, porque es una ganancia que tú estás obteniendo del 10%. Por eso les comenté que la tasa de interés de las acciones es mayor que la tasa de interés de los bonos, solo que en el caso de los bonos sí se especifica de manera explícita cuál es la tasa de interés. En el caso de las acciones no se especifica porque el precio depende de nuevo de la demanda y de la oferta de esas acciones, pero implícitamente por supuesto que se paga cierta tasa de interés. Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto y tenemos que recordar la forma en que estamos estructurando este tema. Primero, nosotros aprendimos qué es el sistema financiero, recordando que el sistema financiero es el conjunto de instituciones que pone en contacto a los ahorradores con los inversionistas. Y existen dos principales agentes. Por un lado están los mercados financieros, donde esa interacción entre inversionistas y ahorradores ocurre de manera directa. Y en segundo lugar tenemos a los intermediarios financieros, donde la interacción entre ahorradores e inversionistas ocurre de manera indirecta. Entonces, justamente este tema que vamos a empezar aquí, vamos a estar hablando sobre intermediarios financieros, que comúnmente, casi por definición, son los bancos comerciales. Entonces, bancos comerciales son todos aquellos bancos que nosotros conocemos cuando vamos paseando por la calle, ¿no? Santander, Banorte, Banamex, todos esos bancos se llaman bancos comerciales justamente porque se dedican a hacer negocios. Y el diagramita que estamos observando aquí es el esquema básico de negocios que llevan a cabo los bancos, la forma en que ellos generan recursos. Entonces, la tarea principal de los bancos es aceptar depósitos de los ahorradores y conceder préstamos a aquellos que quieren pedir prestado. Entonces, si se fijan, nosotros de manera intuitiva o quizá más de manera empírica, sabemos que cuando nosotros vamos a un banco podemos o depositar el dinero que nosotros ganamos, ya sea, por ejemplo, que nos depositen ahí nuestra nómina por el trabajo que realizamos, o, por ejemplo, en el caso de ustedes, si sus papás les depositan algo para que ustedes puedan vivir durante ese mes que están estudiando en la universidad o esos 15 días, ¿no? Todo eso es dinero que le está entrando a los bancos. Y saben también que otra opción que ofrecen los bancos es prestar dinero, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros como ahorradores depositamos dinero en el banco está ingresando dinero y ese dinero que ingrese al banco usualmente lo represta. De hecho, no sé si conozcan este término,
pero hay algunas personas que dicen de manera un tanto coloquial que lo que hacen los bancos es jinetear el dinero. Y sí, tal cual esa es la definición del esquema de negocio que ellos tienen, ¿no? Porque el dinero que ellos llegan a prestar, que el banco llega a prestar a otras personas o agentes económicos en general, porque pueden ser también empresas, eh, es dinero que en realidad no le pertenece al banco. En realidad se trata de dinero que está ingresando de otras fuentes, que es, generalmente son precisamente los depósitos que las personas hacemos de manera normal, ¿no? Entonces, los bancos ingresan los depósitos y hacen préstamos, y de esta forma es que se cumple el ciclo que define su pertenencia al sistema financiero. A final de cuentas, lo que están haciendo es poner en contacto a personas que tienen dinero con personas que quieren llevar a cabo alguna inversión. Ahora, vale la pena comentar que en realidad en México lo más común es que este tipo de préstamos sea para el consumo y no para la inversión. Pero el punto es que los bancos son intermediarios que ponen en contacto a personas que tienen dinero con personas que necesitan dinero. ¿Y cómo es que se cierra ese flujo o ese ciclo? Pues básicamente sabemos que los bancos hacen un préstamo a aquellas personas que piden dinero. Nosotros sabemos que a cambio de eso, pues obviamente tienen que repagar las personas lo que les prestaron, más una tasa de interés, ¿no? Que generalmente tiende a ser bastante grande. De hecho, aquí vale la pena que ustedes investiguen el costo anual total, que se abrevia como CAT, que ofrecen diferentes bancos comerciales. Tendrían que checar de manera exacta, pero me parece que el CAT ahorita está alrededor del 56%. Eso significa que que si tú le pides prestado a un banco 100 pesos, lo que tú tienes que regresar son 156 pesos, que sería ese 56% de interés. Entonces, por cada 100 pesos tú regresas 156 pesos. Y a cambio de esto, bueno, aquí sería lo que le regresas al banco, y nosotros sabemos que el banco, a cambio de eso, va a regresarte el dinero cuando tú sea que vayas a retirar, y en contadas ocasiones te da también intereses. Entonces, actualmente, en realidad, los bancos no te dan intereses por los depósitos que hagas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que simplemente te van a regresar tu dinero, pero este excedente que le están pagando los que pidan prestado al banco, eso no te lo regresa el banco nunca, ¿no? Simplemente te da tu dinero. Entonces, en realidad el costo actual de los bancos es muy alto. Aquí quizá valdría la pena que ustedes lo compararan con inversiones, ¿no? Por ejemplo, cuando actualmente, si, como les menciono, ¿no? Si tú depositas dinero en el banco, la tasa de interés es del 0%. A veces, muy, muy rara vez llega a ser como del 2% actualmente, ¿no? Eh, pero ese 2%, pues para empezar, está por debajo de la inflación, porque la inflación tiende a ser alrededor del 3.5%, 4%. Entonces, por definición, cuando te regresan tu dinero, en realidad, pues ese dinero ya tiene menos valor. Acuérdense de los valores nominales y valores reales, ¿no? O sea, en términos reales, ese dinero que te regresan, a pesar de que sea el mismo, pues vale menos porque ya ocurrió un proceso de inflación en el intermedio. Entonces, vean, lo que quiero aquí mostrarles es que los bancos, que
en realidad no es negocio y eso es parte de nuestra cultura financiera porque muchas personas no entienden que cuando van al banco y piden prestado, pues es muy caro lo que van a tener que repagar, ¿no? Que si piden prestado para comprar una blusa, para comprar un celular, pues ese celular en realidad les va a estar saliendo casi al doble por el simple hecho de haberlo financiado por medio de un banco. Y les digo, esto es el costo que tienen los bancos usualmente cuando se invierte en un banco es del 2%. Aquí ustedes podrían compararlo con los CETES. Si se acuerdan en el tema inicial, que cuando nosotros estábamos discutiendo el tema de bonos del gobierno, nosotros hablamos sobre los CETES. Actualmente los CETES aproximadamente, si tú decides invertir en ellos, te dan un 7% al año. Entonces eso significa que por cada 100 pesos que tú inviertes, al terminar un año te van a regresar 107 pesos. Entonces, si nosotros comparamos estos 107 pesos con los 100 pesos que te regresan, o sea, el banco no te da intereses, ¿no? Te regresa 0 pesos. Las mayores inversiones que tú puedes llegar a hacer te dan el 7%, lo cual significaría que después de un año te regresarían 7 pesos por cada 100 pesos que inviertas. Entonces, si lo comparamos con lo que te cobra un banco, nosotros podemos comprender que en realidad ese precio ciertamente es muy alto, ¿no? Y de nuevo, en general, en esta diapositiva principalmente lo que les quiero mostrar es el esquema de negocios que siguen estos intermediarios financieros. Sin embargo, ustedes quizá como interés, algo que les recomiendo que busquen, pues es también en general cuál es la situación de los bancos en México, ¿no? O sea, como les comentaba, por un lado, los préstamos que hacen son muy caros, además de todo, los préstamos que hacen tienden a ser de consumo, es decir, no necesariamente son préstamos que se van para hacer inversiones, sino en realidad se van para consumir. Eh, y esto es crítico en general para las perspectivas de crecimiento económico, ¿no? Porque el hecho de que las personas se endeuden, pues en realidad lo que significa es que en un futuro cada vez van a poder estar consumiendo menos. Y aparte de todo, la desventaja de que retirar recursos para la inversión pues también es preocupante, ¿no? Porque una inversión por definición, si puede pagar intereses es porque el plan es que ese dinero rinda, ¿no? Que si tú tienes una idea de un negocio, pues eso significa que aunque te presten, de ese negocio tendría que salir lo suficiente como para pagar los intereses y todavía más, ¿no? O si vas a hacer, por ejemplo, no sé, como gobierno, la inversión en un puente, pues en teoría esa inversión debería generar la posibilidad de mayor, de mayor, eh, de mayores ingresos en el futuro. Entonces, como ya vimos, el esquema de negocio de los bancos es que utilizan el dinero que depositan los ahorradores para hacer préstamos y después a quienes prestan les cobran una tasa de interés y entonces los bancos con eso que prestaron y que hicieron rendir porque cobraron la tasa de interés, le regresan sus depósitos a los ahorradores y en ocasiones les regresan también una tasa de interés. Ahora, ¿qué tanto les regresan a los ahorradores? Pues precisamente es lo que va a definir qué tan rentables son los bancos. Entonces, los márgenes de intermediación financiera se definen como los costos de los bancos son cubiertos y generan algunos beneficios para sus propietarios. Entonces, nosotros sabemos que a los ahorradores les van a regresar el principal más la tasa de interés que sea que les hayan prometido. Estábamos comentando que actualmente en realidad no les regresan tasa de interés, entonces aquí sería un cero. Y en lo que ellos reciben de las personas a las que les prestaron el dinero, pues sería lo que les prestan más la tasa de interés que les cobran, que aquí habíamos comentado que generalmente es de alrededor del 50%. Entonces, la diferencia entre lo que ellos cobran y
a las personas a las que les prestan, y lo que regresan a los ahorradores es justamente el margen de ganancia que ellos tienen por hacer ese servicio de intermediarios, es decir, por poner en contacto a los ahorradores con los prestatarios, y de ahí es donde generan ingresos, ¿no? Y así es como lo escribimos, ¿no? Obviamente para que sea rentable el banco como negocio, aquello que le piden prestado, que le piden a eh, a los prestatarios, tiene que ser mayor que lo que le regresan a los ahorradores. En esta hojita lo que tenemos es una hoja de balance de los bancos. Ustedes muy probablemente a estas alturas ya hayan tenido sus cursos de contabilidad. Entonces esta es una hoja de balance tal cual como la que vieron en Conta, pero aplicada a la forma en que hacen negocios los bancos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que en primer lugar, necesitamos definir qué son los pasivos. Los pasivos son la deuda o algo que usted debe. Entonces, como esta hoja de balance está vista desde el punto de vista de un banco, los depósitos que pongan los ahorradores en el banco son pasivos para el banco. ¿Por qué? Porque ese dinero no le pertenece al banco, en realidad es dinero que tiene que regresarles a los ahorradores. Y de este lado son activos. Los activos son valores que son poseídos y que se pueden utilizar para producir algo. Entonces, activos es dinero que efectivamente le pertenece al banco. Y en esta hoja de balance podemos precisamente ver de manera más pragmática la forma de hacer negocios de los bancos, porque nosotros sabemos que los depósitos que pusieron los ahorradores en su institución bancaria, ellos pueden destinarlo principalmente a tres, pues sí, a tres objetivos. Por un lado están las reservas. Las reservas se tratan de regulaciones que hace el Banco Central. A ver, acordémonos primero que el Banco Central, su principal objetivo es poner en circulación el dinero que hace falta para que la economía funcione de manera normal. Entonces, lo que hacen los bancos es precisamente, lo que hace el Banco Central es poner el dinero, pero existen diferentes mecanismos por los cuales lo hace. Y de alguna manera también está relacionado con ciertos aspectos regulatorios, no porque sea su principal función. De hecho, quien se encarga de regular a los bancos es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero entre sus funciones, el Banco Central lo que hace es definir cuál es la reserva de los bancos. Si nos regresamos al dibujito anterior, esto es más fácil de verlo, porque nosotros tenemos que acordarnos que lo que hacen los ahorradores es depositar cierto dinero y luego los bancos represtan ese dinero. Entonces, las reservas lo que representan es que de todo el dinero que ingresa a los bancos, una proporción de esos ingresos a fuerza se lo tienen que quedar los bancos. Es decir, no hay manera de que puedan prestarlo a otra gente. ¿Y por qué lo hacen? Pues precisamente porque la manera en que operan los bancos incluye riesgo. Es inevitable, ¿no? Si los ahorradores depositan dinero y por derecho ellos pueden llevarse su dinero cuando sea que ellos quieran. Entonces sería un problema si cuando ustedes van al banco, el banco les dijera que no pueden retirar lo que sea que sus papás les hayan mandado para comer ese mes. Entonces, precisamente y propiamente, pues el banco no puede hacerlo, ¿no? O sea, el banco, por definición, el dinero que les están depositando sus papás, ellos lo están represtando. El asunto con esto es que los bancos juegan un tanto con el tiempo, y para asegurarse que cuando sea que ustedes vayan tengan el suficiente dinero para solicitarles la proporción que ustedes quieran llevarse,
el Banco Central les dice necesitas tener ciertas reservas, ¿ok? Entonces, si nos regresamos a nuestra hoja de balanza, nosotros sabemos que de los depósitos que ustedes meten al banco o que metemos en general la sociedad al banco, una proporción se tiene que ir a las reservas. En este caso, tendríamos que el 20% esté en reservas. Después, otra parte podría irse a préstamos. En este caso, en este ejemplo en específico, decidieron que una proporción se iba a ir a prestarle al gobierno y otra proporción se iba a ir a prestarle a otros agentes, ¿no? Pueden ser empresas, pueden ser personas, lo que sea. Entonces, el punto es que con esos 10 millones, una parte las guardaron, ¿sí? A veces el Banco Central les ofrece cierto porcentaje de interés como compensación para que las tengan ahí, pero eso depende de más cosas, porque está ligada a la política monetaria del Banco Central y no es en realidad su función, ¿no? Pero aparte de todo, lo que sea que le hayan prestado al gobierno y que el gobierno les repague por intereses, en este caso serían 4 millones, y lo que sea que haya prestado a las personas o a las empresas, más lo que les regresen de ingresos. Entonces, en este caso, si se fijan, con los 10 millones que originalmente había ingresado el banco por los depósitos que les debe a otras personas, ellos terminaron haciendo 11 millones. Entonces, en ese aspecto, el millón sería el valor neto, sería la ganancia que habría generado el banco con el dinero de otras personas y eso sería precisamente el valor neto. Entonces, valor neto es, por definición, el capital que tiene un banco y se define como los activos menos pasivos, lo que le pertenece menos lo que debe. Entonces, la actividad bancaria, por definición, tiene riesgo de bancarrota. De hecho, más bien, les termino de leer esto y ahorita nos regresamos al otro diagramita porque eso nos puede ayudar a que quede claro. Entonces, la actividad bancaria tiene riesgo de bancarrota y también tenemos que tomar en consideración este concepto. Un desajuste entre el pasivo y el tiempo ocurre cuando una proporción alta del pasivo es retirado a corto plazo, mientras los activos se amortizan a largo plazo. Si nos regresamos a este diagramita, podemos entender que es ese desajuste entre el tiempo y los pagos. Entonces, recordemos que si ustedes depositan dinero en el banco y le piden eventualmente todo lo que le depositaron a sus papás, todo lo que sus papás les depositaron para el mes, pues el banco tendría que ser capaz de sacar de sus reservas lo que sea que ustedes necesiten para retirar, ¿no? Sin embargo, eso sería el caso de uno de ustedes. Pero tenemos que tomar en consideración que los ahorradores en realidad somos muchas personas, ¿cierto? Entonces, si todos nosotros estamos poniendo nuestros depósitos en el banco, nosotros sabemos que el banco por obligación tiene que tener ciertas reservas. Entonces, si uno de ustedes depositó y pide que se los regrese casi de manera inmediata, puede hacerlo. Pero, y quizás si otra persona hace lo mismo, también le pueden regresar, porque todo el banco lo estaría sacando de sus reservas. Sin embargo, si de manera simultánea, por ejemplo, porque las personas perdieran confianza en el banco, empezaran a solicitar que les regresaran su dinero, pues llegaría a un punto en el cual con estas reservas solamente el banco podría ser capaz de satisfacer a algunos de sus ahorradores y otros no obtendrían el dinero a pesar de que legalmente es suyo. Entonces, y per se, ya lo que vimos en la hoja de balance, pues en realidad sí tiene el dinero de esas personas, ¿no? Solo que no lo tiene todo porque hubo otra gran proporción que represtó
pues sí, a las personas que le pidieron prestado, valga la redundancia. Entonces, el punto es que sí tiene ese dinero, solamente que existe un desfase con el tiempo. ¿Por qué? Porque dinero líquido que puede utilizar de manera inmediata solamente tiene otra proporción y el resto de del capital está prestado y a pesar de que sí se podría repagar en realidad, pues lleva un rezago porque tiene que todavía cumplir el ciclo en el cual el que pidió prestado repaga, incluyendo la tasa de interés, para que después se le dé a los ahorradores. Entonces, eh, entonces, esa es la importancia tan grande de que los bancos tengan confianza en las personas. ¿Por qué? Porque si llegan a caer en corridas bancarias, que es precisamente la manera en que se le llama a que las personas pierdan la confianza en los bancos y todo el mundo quiera retirar el dinero al mismo tiempo, pues entonces existe riesgo de bancarrota porque no tiene suficiente dinero para pagarle, o puede ser también que en general si el banco tiene riesgo de bancarrota porque sus acreedores no le quieren pagar o porque hizo un mal negocio, pues entonces obviamente afecta a todos los ahorradores. Entonces, en general, el punto de un desajuste entre el pasivo y el tiempo, con el ejemplo de la corrida bancaria queda muy claro, ¿no? O sea, sí se tiene ese capital, solamente que la proporción de las reservas es muchísimo menor a, en general, todos los pasivos que tiene un banco con sus ahorradores. Entonces, hasta aquí terminamos el tema de los bancos, que es un ejemplo de intermediarios financieros. Otro ejemplo de intermediarios financieros son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son instituciones que venden acciones al público y utilizan esos ingresos para comprar una selección o cartera de distintos tipos de acciones, bonos o ambos. Entonces, acuérdense que un índice accionario es el resumen de los precios de varias acciones. Un fondo de inversión también es una especie de índice, solamente que se le llama se le llama como si fuera una cartera, en el sentido de que en tu cartera es todo aquello que tú llegas a comprar, pero diversificas. Entonces, no solamente tienes, por ejemplo, acciones, sino dijiste, pues yo voy a comprar acciones, también voy a comprar bonos, también voy a comprar CETES, etcétera. Y en cuanto a acciones, no sé, voy a comprar acciones de Facebook y también voy a comprar acciones de Microsoft. Entonces, el punto es que cuando se genera una cartera o una canasta, también se llega a llamar, los intereses que se van a estar generando por esa inversión, pues obviamente van a corresponder al promedio de los instrumentos financieros que se hayan comprado, ¿no? Entonces, pon tú, si a Microsoft le empieza a ir bien, pero Facebook le empieza a ir mal, pues esas ganancias y esas pérdidas se compensarían precisamente porque se está diversificando el riesgo. Entonces, entonces, los fondos de inversión lo que hacen es armar carteras, ¿no? Y aparte de alguna manera conjuntar fondos, porque quizá, no sé, si tú o si tú ahorita que eres joven quisieras invertir en acciones de Facebook y de Microsoft y en CETES, etcétera, pues quizá no te alcanzaría el ingreso para hacer eso, ¿no? Pero sí sabes que existe una institución que es capaz de conjuntar tus ahorros con los de otras personas y ya que juntan todos esos ahorros, entonces ahora sí compran esa cartera compuesta por acciones de Facebook, de Microsoft, etcétera, etcétera, pues entonces esos dividendos o esas ganancias, esas tasas de interés que se gane, se puede repartir entre las personas que hayan comprado esa cartera. Y obviamente, pues el fondo de inversión va a cobrar también por hacer ese servicio, ¿cierto? Sin embargo, pues ya habría llevado, ustedes tendrían acceso a ese tipo de servicios. Entonces, la desventaja es que los participantes aceptan todo el riesgo y el rendimiento que conlleva la cartera, porque ya sea que ganes o pierdas, tú igual tienes que pagar al intermediario y esa ganancia o pérdida, pues en realidad
el producto que tú compraste y tú estás asumiendo el riesgo. Sin embargo, la ventaja es que permiten que personas que tienen una pequeña cantidad de dinero diversifiquen su inversión y también ofrecen a las personas comunes el acceso a las capacidades de profesionales que administran el dinero. Entonces, en ese aspecto, pues la riqueza o las ganancias que tendrían dependería de cuánto invertiste en bonos, cuánto en acciones, cuánto en efectivo, por ejemplo, si invertiste en dólares, en yenes, lo que sea, más cualquier otro activo financiero que tengas, y toda esa canasta o esa cartera sería el resultado de la inversión que estarías generando. Ya que les expliqué un tanto sobre los fondos de inversión, aquí tenemos un chiste. No sé si leérselos o dejarlos que ustedes, pero bueno, tenemos a un señor leyendo el periódico y se pone contento, dice, wow, mi fondo de inversión tiene un excelente desempeño esta semana. Y la señora le pregunta, pero si nosotros ni siquiera tenemos dinero en fondos de inversión, y él le contesta, lo sé, pero yo solo elijo uno y lo apoyo. Entonces, bueno, claramente aquí, pues un fondo de inversión no es tal cual como un equipo de fútbol, ¿no? Pero si entendimos todo este tema de mercados financieros, pues quizá también podemos entender un poquito mejor el chiste, en el sentido de que, pues bueno, aun cuando no tengamos nosotros dinero en algún fondo de inversión o en algunas acciones, etcétera, pues sí sabemos que dependiendo de cómo les está yendo, pues es un proxy de cómo se espera que le vaya a la economía. Y aquí es muy importante resaltar el proxy en el sentido de que cuando consideramos a las empresas más grandes en cómo les va a ir y en esas expectativas que precisamente están capturando los fondos de inversión o los índices accionarios, pues son simplemente un proxy, ¿no? Más o menos, dependiendo de cómo les vaya, esos podría irnos a los demás. Sin embargo, no son sinónimos y ciertamente muchas veces las políticas de gobierno también difieren, ¿no? Entonces, bueno, al menos ahora tienen un chiste más en su acervo. Y bueno, consideraciones sobre los fondos de inversión. Aquí la frase de no colocar todos los huevos sobre una sola canasta reflejan la función principal de los fondos de inversión, porque al final de cuentas ellos son intermediarios que lo que están tratando de hacer es diversificar el riesgo. Lo que quieren hacer es que no solamente las personas tengan acceso a comprar una acción o un bono en específico, sino que puedan variar un poco su cartera, su canasta, comprar una proporción un tanto menor de cada uno de ellos y de esa manera pues asegurarse que si le empieza a ir mal a uno pues se compense con los que les va bien, o si le empieza a ir muy muy bien a uno pues cuando menos que eso jale también el desempeño o las ganancias de todos los demás, porque al final de cuentas al tener una cartera pues estamos ganando el promedio de eso. Y de hecho eso lo podemos ver precisamente en esta pues sí, en esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Que aquí de cuánto generamos de riqueza o de ganancia, pues va a depender la proporción de nuestra inversión que hayamos invertido en bonos, la proporción que hayamos invertido en acciones, en efectivo y en cualquier otro tipo de activos financieros. Pero es justo eso, diversificación de riesgo. Y también tomamos en consideración que es más difícil ganarle al mercado comprando las acciones buenas y vendiendo las malas, porque al final de cuentas los fondos de índice que compran todas las acciones en un índice accionario determinado se desempeñan mejor en promedio que los fondos de inversión que aprovechan la cotización activa de los administradores profesionales del dinero. Entonces, pues sí, al final de cuentas, cuando nosotros tenemos fondos de inversión, estamos contratando a intermediarios porque en lugar de diversificar ese riesgo nosotros mismos, estamos tratando de aprovechar que con un poco menos de capital podemos tener acceso a una mayor diversidad de activos. Sin embargo, pues obviamente tenemos que pagarles por ese servicio que nos están brindando. Y bueno, aquí, ya que hemos estado hablando sobre el sistema financiero, pues es importante empezar a darle un vistazo a las crisis financieras, porque a final de cuentas lo que observamos en general es que lo que empieza a ocurrir en unas cuantas instituciones financieras que a final de cuentas simple y sencillamente son una partecita de la economía, terminan permeando y generando crisis en el agregado, ¿no? Es decir, en general a cómo le va a la actividad real, es decir, a las personas
personas que de verdad están produciendo. Entonces aquí lo que tenemos en esta diapositiva es un poco tratar de explicar cómo es que lo que le ocurre a algunas pocas empresitas, sobre todo en aspectos negativos, cómo es que eso permea y eventualmente nos afecta a todos, ¿no? Y por qué eventualmente los gobiernos terminan interviniendo, etcétera. Entonces, en general, las características de las crisis financieras es que empiezan porque los precios de algunos activos se reducen significativamente, ya sean de bonos o de acciones, y eso genera que las instituciones financieras se vuelvan insolventes, es decir, que empiecen a tener problemas para solventar sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, en regresarles sus ahorros a las personas que depositan dinero en el caso de los bancos, o en repagar las deudas que tienen, etcétera, ¿no? Y, o simplemente que pues también algunas empresas empiecen a quebrar o a tener pérdidas significativas en la bolsa. Y todo esto hace que las personas empiecen a tener desconfianza en estas instituciones y por tanto empiecen a retirar capital, y cuando eso pasa, pues entonces se desploma el crédito, lo cual implica que existen menos posibilidades de inversión y por tanto de crecimiento económico, y eso genera que se contraiga la producción, que al final de cuentas es la definición de una depresión económica, y una vez que ocurre esto, pues empezamos a observar un círculo vicioso, porque si sabemos que a las empresas que producen se empieza a ir mal, pues entonces todo esto eventualmente se permea y vuelve a empezar el ciclo de que algunos activos bajen, ¿no? Puede también que se contraiga la demanda, cuánto es que pueden pagar por hacer ese tipo de inversiones financieras, y se repite simplemente la cadenita. Un ejemplo es lo de la crisis del 2008-2009, que si recuerdan inició porque los activos financieros de las casas empezaron a reducir. Entonces, lo que ocurrió es que en general existían algunas empresas que habían hecho portafolios o fondos de inversión en casas, o también los bancos como intermediarios financieros estaban prestando dinero un tanto para especulación. Justamente había personas que sacaban sus ahorros de toda la vida, compraban casas o se endeudaban para comprar una casa porque tenían expectativa de que el precio fuera a crecer significativamente, pero el problema es que eso era una burbuja inmobiliaria, es decir, los precios se habían subido pues de manera no justificada según el valor real de las casas. Y entonces una vez que se dieron cuenta también de que muchos de estos fondos de inversión tenían inversiones basura, ¿no? En el sentido de que había muchas inversiones que justamente no iban a poder generar más rendimientos como los que habían esperado porque no valía eso. Entonces se empezaron a desplomar los precios de las acciones, los precios en los fondos de inversión, y eso generó pues que varias instituciones financieras quebraran. De hecho, si recuerdan, hubo empresas muy, muy grandes que llegaron a quebrar. Entonces, una vez que eso pasa, entonces las personas empiezan a tener desconfianza de las instituciones financieras, empiezan a vender sus acciones, o empiezan a querer retirar dinero de los bancos, es decir, tenemos corridas bancarias, y conforme se va retirando el dinero o de todas estas instituciones financieras, entonces lo que ocurre es que muchas de estas instituciones financieras, por ejemplo, para hacer frente a todas esas obligaciones que tienen hacia sus, pues sí, hacia aquellas personas con las que tienen los pasivos, por ejemplo, los bancos, lo que hacían pues era entonces empezar a revender algunas de sus portafolios de inversión, o o abaratar los productos que tenían, etcétera. Entonces, el punto es que de alguna manera se empezó o más bien de diferentes maneras, se empezó a fugar el capital de todas estas instituciones financieras, y dado que se empezó a ir ese capital, pues entonces cuando llegaban nuevas personas para solicitar crédito con el fin de hacer inversiones, pues simplemente observaban que no había crédito disponible. Entonces eso era un problema porque
a final de cuentas tenemos que recordar que justamente ese es el propósito del sistema financiero, poner en contacto a personas que tienen ahorros con personas que desean hacer inversiones, y pues básicamente ese mecanismo no estaba funcionando en la economía. Y si eso se contrajo, entonces también se contrajo la inversión. Y si se contrajo la inversión, pues entonces también empezó a haber depresión económica y eso eventualmente permea en empleos porque hay menos proyectos que pueden contratar a nuevas personas, entonces cae el ingreso también de los ciudadanos y también pueden comprar menos y entonces empieza a afectar a otras industrias y así es como se va la cadenita. Entonces, en general, si las personas tienen menos dinero, pues entonces pueden ahorrar menos, lo cual significa que puede ingresar menos dinero en el sistema financiero y toda la cadenita se repite. Entonces, esto que les acabamos de poner aquí en los elementos de las crisis financieras es muy común que ocurra, eh, pero pues ciertamente cada una de las crisis tiene su historia, ¿no? La crisis de 1929 en Estados Unidos es muy famosa también porque ocurrió la gran Depresión. Y pues bueno, al menos en la última versión que nosotros vivimos, que fue la de 2008-2009, y que bueno, habrá que ver si ocurre de nuevo otra, eh, pero el punto es que al menos en esa fue muy, muy, muy notorio todo este ciclo que les acabo de describir. Y ciertamente, como se vuelve un círculo vicioso, pues eventualmente ese es, en teoría, una de las justificaciones por las que el gobierno o muchos gobiernos empiezan a intervenir para salvar a estas instituciones financieras, ¿no? Entonces, si ustedes buscan, pues realmente eso fue lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, o sea, salvó a muchas de estas instituciones financieras que tenían como propósito, pues, eh, pues sí, como propiciar el crédito, no servir como eh, ser parte del sistema financiero y pues entonces lo que hizo el gobierno fue básicamente como restituirles dinero para que ellos pudieran hacer frente a las personas que tenían como acreedores, ¿no? A todas las personas que habían depositado dinero con ellos. Y también estaba un aspecto delicado en el sentido de que pues muchas veces los sistemas financieros también manejan las pensiones, ¿no? Los fondos de pensión de las personas. Entonces, el pretexto o la justificación que muchos gobiernos dan para salvar a este tipo de instituciones, a pesar de que son tan ricas, pues es justamente eso, ¿no? Que si no las salvan, eventualmente eso permea a la economía en general. Sin embargo, este punto pues también es muy debatible en el sentido de que hay otros expertos que argumentan que este tipo de acciones lo que termina haciendo es generar malos incentivos para las empresas, porque en primer lugar, si hubiera ocurrido esa burbuja inmobiliaria fue porque esas instituciones financieras eran las que estaban haciendo especulaciones, las que se estaban comportando de manera irresponsable y ellos y se argumenta que pues el salvarlos lo único que termina haciendo es perpetuar ese tipo de comportamientos, ¿no? Donde no se hacen responsables, donde se castiga a, donde no se castiga a las personas que tuvieron algo que ver y muchas veces se terminan haciendo negocios adicionales. De hecho, entre paréntesis, realmente esa es una crítica válida, ¿no? Si ustedes buscan cuál fue el mecanismo de la crisis del tequila que nosotros vivimos en el 94 y por la cual ocurrió el FOBAPROA, pues fue algo muy parecido, ¿no? A final de cuentas el gobierno terminó decidiendo salvar a todas las instituciones bancarias que formaban el sistema financiero, pero eso creó un problema muy grande, ¿no? Porque para empezar no castigaron a los responsables, para seguir, en realidad, al menos en la crisis del tequila, lo que ocurrió fue que una vez que el gobierno dijo que sí iba a rescatar a las personas, muchas de esas instituciones bancarias terminaron aprovechándose porque lo que hicieron fue generar más deuda adicional a la que ya existía
prestarla a familiares o a personas cercanas a ellas y eventualmente decirle al gobierno que esa también era deuda que tenía que saldársele. Entonces, de esa forma, pues fugaron capitales, ¿no? O sea, hacían préstamos adicionales a sí mismos o a sus familiares y sabían que el gobierno se los iba a repagar. Entonces, entonces ese es el segundo punto. Y el tercer punto sobre todo es que pues obviamente para que el gobierno rescate a empresas pues tiene que sacar de algún lado ese dinero y usualmente se financia con deuda, ¿no? Entonces ahí también hay una crítica adicional de justicia en el sentido de por qué es que las personas tendrían que rescatar a instituciones que se comportaron de manera irresponsable, que en realidad generaron el problema, y encima de todo pagarlo pues las personas con sus impuestos, ¿no? O en general con el erario público, lo cual indica que pues en el largo plazo se está disminuyendo la capacidad de consumo y bienestar de las personas. De hecho, por ahí yo les invito también a que busquen ese dato de con cuánto es que nacen los mexicanos con deuda. O sea, por el simple hecho de nacer en el territorio mexicano, cuánto debes al nacer por ser parte de este país. O sea, eso es lo que significa estar endeudados como país, ¿no? Y al menos en el caso de Estados Unidos los niveles de deuda son súper altos, es aproximadamente el 100% de su PIB. Entonces eso es paradójico porque prácticamente todo lo que produce durante un año, pues es prácticamente todo lo que debe este país, ¿no? Entonces, pues ahí están los argumentos, ¿no? Algunas personas dicen es que si no rescata el gobierno a estas instituciones vas a tener un círculo vicioso porque básicamente el sistema financiero va a seguir permeando en la capacidad de producción de tu economía, lo cual sí es cierto, pero por otro lado, el contraargumento es decir, o sea, sí, pero el paradójicamente salvar a estas personas lo único que hace es pues generar malos incentivos y en realidad promover que este comportamiento y estas crisis se sigan replicando en el largo plazo. Y aparte de todo, no es verdad que lo estés parando al 100%, ¿no? Lo estás parando de manera artificial porque lo estás haciendo con deuda. Entonces ahí ya tienen como un montón de argumentos para debatir con ustedes mismos y con las personas, pero pues eso es lo que ocurre, ¿no?